Por sus frutos los conocerás. Análisis a los resultados de la pandemia provocada por el coronavirus causante de la COVID-19. Panorama en la definición de salud. ¿Cómo define la OMS la salud? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La cita procede del preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 estados, y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido modificada desde 1948. Salud mental según el Gobierno de México. ¿Qué es la salud mental? Es un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a sus comunidades. La salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. La dimensión positiva de la salud mental ha sido subrayada en la definición de salud de la OMS, tal cual consta en la Constitución misma. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Los conceptos de salud mental incluyen bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente. Por los frutos vemos colapso en la salud pública, en la sociedad y la economía. Las medidas de distanciamiento social, confinamiento de la población y ralentización poblacional no han resultado ser medidas de mitigación, sino medidas de propagación, dando las condiciones sociales, mentales y económicas para la afectación de la salud pública según la definición de la OMS y la finalidad del artículo 2, inciso 1 de la Ley General de Salud del Gobierno mexicano. Afectan la salud integral de la población, provocando un colapso social y económico, destruyendo la fortaleza moral y las condiciones propicias para una salud plena, llevando a un colapso social de salud pública, un colapso mental en la población y un colapso económico. Por los frutos vemos violación a los derechos humanos y garantías individuales de la población, principalmente en niños y ancianos. El lenguaje de alarma y peligro referente a la amenaza de la enfermedad han provocado la inercia en acciones que violan los derechos humanos y las garantías individuales de la población. La psicosis provocada por el riesgo han resultado en medidas restrictivas de los derechos humanos en niños y ancianos, prohibiéndoles el derecho a libre tránsito, se les niega el derecho a entrar en establecimientos, provocándoles discriminación, y el derecho a los niños de espacios de esparcimiento necesarios para el fortalecimiento de la salud integral. Por consiguiente, las medidas de mitigación han generado las condiciones propicias para el avance de la enfermedad, han provocado el debilitamiento de los factores que fortalecen el sistema inmune y generan la fortaleza moral del individuo, afectando la esencia humana de la convivencia y desarrollo pleno, el cual está hecho a semejanza de Dios, siendo un atentado directo contra la estructura moral y espiritual del hombre. Han fomentado el miedo y la desesperanza, han fortalecido la parte negativa del ser humano, esto como parte de un bombardeo constante mediático que fomenta el terror, la incertidumbre y la desesperación en la población, poniéndola a merced de no solo esta, sino de cualquier otra enfermedad. Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Las medidas tomadas no son de mitigación, han resultado ser de propagación. Alguien cometió un grave error. Las medidas propuestas por la OMS están determinadas solo en las estimaciones de modelos epidemiológicos y no consideran opiniones de otras ramas de la ciencia. Las estrategias globales se basan en la experiencia del gobierno chino
y se exportaron a todas las naciones sin que a la fecha presenten resultados en ninguna parte del mundo. Las constantes del modelo se basan en afirmaciones tales como contagio exponencial, contagio de personas asintomáticas, no hay vacuna y no hay medicamento contra la COVID-19. Grupos de médicos independientes en todo el mundo han cuestionado y demostrado la inexactitud de estos puntos por los frutos demostrados, y aún la OMS ha reconocido para el caso de los asintomáticos que aún se desconoce la amplitud de las infecciones asintomáticas verdaderas en las comunidades. Antecedente obscuro de la OMS. En el 2010, el Consejo de Europa acusó a la OMS de mentir con las pandemias. El Consejo de Europa reclama a la OMS más transparencia y un cambio en la definición de pandemia. En mayo del 2009, la OMS modificó la definición de pandemia. Antes del cambio, el término se definía como infección por un agente infeccioso simultáneamente en diferentes países, con una mortalidad significativa en relación con la proporción de población infectada. En la nueva definición se eliminó la característica de mortalidad significativa. La tasa de mortalidad en México ha sido del 0.05% según la definición de pandemia en el 2008. No se hubiera considerado como tal. Entre otras cosas, se le acusa de generar alarmas innecesarias, se sospecha la influencia de la industria farmacéutica en las estrategias tomadas y de propiciar que los medios fomenten el sensacionalismo y alarmismo en el ámbito de la salud pública. La OMS ha dejado claro que la única salida a esta crisis es la llegada de una vacuna, sin dar otras alternativas, lo que nos recuerda los reclamos de la Unión Europea en el 2009 acerca de la influencia de la industria farmacéutica en las estrategias de la OMS. El oscuro pasado del director actual de la OMS. El actual director general Tedros Adhanom fue acusado por varias organizaciones de derechos humanos e incluso la ONU por sus constantes violaciones de las libertades fundamentales y de reprensión política, además de esconder 3 epidemias de cólera en su país, 2006, 2009 y 2011. A pesar de ello, su perfil fue bajo en los primeros años de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, volvió a saltar a la escena en el 2020 con la pandemia por coronavirus, y las críticas se volvieron a hacer presentes, esta vez debido a la manera como defiende a China, situación que ha molestado a Japón y a Estados Unidos. Esto ha puesto la transparencia con China en duda. Incluso la OMS se ha dedicado a ignorar la gran propuesta de Taiwán para combatir el coronavirus, siendo uno de los países que mejor ha enfrentado el virus, pero siendo ignorado por la propia organización, esto por la rivalidad de esta nación con China. Actualmente China es el país más beneficiado económicamente por la crisis de la COVID-19, en algunas ramas de la industria como las exportaciones manufactureras a nivel mundial. Alocución de apertura del director general de la OMS en donde se declara la pandemia por la COVID-19. En resumen, el discurso de la alocución donde se declara la pandemia por parte de la OMS se caracteriza por los siguientes puntos: un lenguaje alarmante, una tendencia a enaltecer la reacción del gobierno chino como el único en detener una pandemia en el mundo, las medidas determinadas por la OMS para mitigar la COVID-19 parecieran revivir las denuncias de violaciones de libertades fundamentales que se dieron en Etiopía. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspendía los fondos que le entregaba a la OMS. Mucho de ello se debe a Tedros Adhanom, el director general de la organización, quien desde hace meses ha elogiado la manera de actuar de China frente a la pandemia por coronavirus. Las estrategias en México. El grupo técnico encargado de desarrollar estrategias para enfrentar la COVID-19 en México no analizó ni revisó las consecuencias en las afectaciones de la salud integral, las repercusiones técnicas que afectarían otros factores de la sociedad, así como las carencias multidisciplinarias de las estrategias propuestas por la OMS, ni consideró los antecedentes de la organización en las medidas impuestas en anteriores pandemias por parte del organismo mundial.
y solo aplicó total y literalmente las estrategias propuestas por la OMS, dando como resultado que México fuera de los países con peores escenarios en el desarrollo de la pandemia y que se viva la posible peor crisis económica después de los años 30, además de poner en crisis a millones de niños con el colapso de la vida social y la educación en México. Se cumplió con creces el escenario catastrófico estimado por los expertos técnicos mexicanos, puesto que las medidas no fueron consideradas ni analizadas, lo que pudiera considerarse un problema de soberanía nacional. Además del probable conflicto de interés, puesto que el responsable de las estrategias mexicanas participa como asesor técnico en dicho organismo mundial, favoreciendo que las posibles influencias de interés de terceros afecten a la soberanía nacional, destruyendo nuestra sociedad y nuestra economía. El resultado en México, si bien no se colapsaron hospitales, el resultado ha sido el siguiente. En México se ha generalizado un estado de miedo, terror y angustia, que aunado a la falta de empleo, libertades básicas para niños, ancianos y viudas y población en general, así como grupos vulnerables, han propiciado las condiciones para que la enfermedad cause la muerte de muchísimas personas. No se da ninguna esperanza, sino que erróneamente, por defender la salud, realmente se está destruyendo la salud, y aún se han mantenido estas estrategias a pesar que no han dado resultado. Pareciera que se están creando las condiciones para que se aplique la vacuna como la única solución. En resumen, en México se han presentado las siguientes condiciones a causa de las erróneas estrategias ante la COVID-19. Colapso social, colapso económico, colapso de salud pública general, violación de los derechos humanos, condiciones para mayores índices de violencia, aumento de la pobreza. El gobierno federal dio instrucciones para que no se apliquen medidas restrictivas de los derechos humanos, a pesar de que la Secretaría de Gobernación exhortó a gobiernos estatales y municipales a no aplicar medidas restrictivas a los derechos humanos. Se dieron en todo el país medidas que violaron los derechos individuales de niños y ancianos, así como multas a empresas que no aplicaran las medidas restrictivas, dejando la responsabilidad legal a dichos gobiernos locales. Además del exhorto a atenuar las reacciones de miedo e intolerancia, ha sido una constante la difusión de medios de comunicación que sutilmente provocaron una inercia generalizada de miedo e intolerancia en la población, favoreciendo las condiciones para la propagación de la enfermedad. Finalmente se ignoraron las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 1/2020, Pandemia y Derechos Humanos de las Américas, referente a cuidar los derechos elementales u otros DESCA, refiriéndose a derechos económicos, sociales y culturales, en las medidas tomadas para mitigar la pandemia de la COVID-19. ¿Qué ha matado más gente? ¿La COVID-19 o las estrategias de mitigación? La tasa de letalidad de la COVID-19 en México es casi 0.05%, un poco mayor que la gripe común, por lo que el confinamiento, quédate en casa, generó las condiciones propicias para un colapso social que ayudó a la propagación de la enfermedad. Los contagios exponenciales previstos por los modelos e hipótesis epidemiológicas no resultaron ser cercanos a la realidad. No era necesario frenar la economía y condenar a la población a un estrés adicional que causara más daño a la salud mental y social. En el caso de los asintomáticos, aún se desconoce el alcance real en las comunidades. Resultó ser más un paradigma que una realidad confirmada. Prácticamente por este argumento se privó de la libertad a ancianos de la tercera edad, los cuales fueron encerrados por sus familiares, así como la privación de los derechos de los niños a asistir a parques, a la escuela, a visitar a sus abuelos, lo que generó un caos en el seno familiar de muchos hogares. Estos factores debilitaban el ánimo y las condiciones óptimas de la salud integral. La política de miedo, aunada a las estrategias erróneas que mitigaban la salud y propiciaban la enfermedad, permitieron que las personas se sugestionaran al grado de perder la vida. Las estrategias propuestas por el organismo mundial parecieran que pretenden ganar tiempo y propiciar las condiciones para un programa de vacunación generalizada a corto plazo que beneficiaría ampliamente a la industria farmacéutica a costa del deterioro de la sociedad mexicana. Soluciones propuestas. Convocar a un grupo de médicos independientes
que propongan alternativas de tratamientos en los primeros síntomas del COVID-19, con base a la experiencia de miles de recuperados de esta enfermedad. Contrarrestar la información mediática de miedo y desesperanza por una campaña de fe, esperanza y amor al prójimo para levantar la moral de la población y fortalecer su salud mental. Quitar las restricciones que violenten los derechos humanos, permitiendo a niños y ancianos entrar y salir libremente de establecimientos y habilitando parques para el esparcimiento de los niños, fortaleciendo su salud integral, emocional y social. Permitir el desarrollo económico para evitar estrés emocional por la falta de ingreso en las familias, lo que fortalecerá el bienestar y la salud integral de la población. Quitar toda intolerancia a los enfermos de COVID-19, infundiéndoles ánimo y esperanza por medio del personal de protección civil. Poner la fe en Dios como la única salida. Fomentar el arrepentimiento en general y la unidad en la población en una esperanza en común, animando el espíritu del pueblo de México.